Vamos entonces a dar lectura en Josué capítulo 1, versículo 9, y bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos, mis amados? Dice la Biblia, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El tema que quiero hoy hablar es valentía, es donde me quedé con ustedes. Y aquí encontramos la palabra valiente. Amén. Oramos al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, buen Dios, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Dios, te damos a ti toda la gloria porque tuya es. Señor, te pedimos que nos dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento para poder hablar de tu palabra que es vida y es espíritu. Ilumínanos y guíanos, Señor, en lo que tú tienes hoy para nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Cuando hablamos de esta parte interesante, el apóstol Juan en el capítulo primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 13 al 17 nos ayuda a entender lo que hoy queremos hablar, de lo que es la palabra valentía. Y cuando hablamos de esta palabra, nos referimos aquí a los jóvenes. Dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2 y versículo 13 al 17. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice la Biblia, no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice la Biblia, que no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Aquí el apóstol el apóstol Juan está haciendo una distinción en tres grupos, y está hablando de los hijos, y está refiriéndose a los que han nacido dentro del evangelio, o los que se convierten, los que aceptan a Jesús, los que vienen a ser una nueva criatura. Está hablando de los que han nacido de nuevo, y se refiere a ellos como hijos. Pero también usa la palabra padres, y cuando usa la palabra padres se está refiriendo a personas adultas mayores, y se está refiriendo a la fe. Eso quiere decir que se está refiriendo a la gente que ya tiene tiempo dentro del evangelio, aquellos que ya han pasado la etapa del bautismo, han pasado la etapa de lo que son las primeras pruebas del cristianismo, aquellas cosas que a veces nos quieren evitar el seguir. A eso es que el apóstol le llama padres, adultos. También está la otra parte, y son los jóvenes, que son los que también se refiere a los que están, podemos decir, empezando, los que ya pasaron de la etapa de lo que es la niñez, ya son jóvenes, aquellos que están experimentando ciertas etapas de la vida en lo que es la vida cristiana. Pero hoy nos vamos a referir no a la parte solamente espiritual, sino que también nos vamos a referir a la parte física
Y hoy le llamaremos a los jóvenes en la parte física, porque aquí se le está llamando en la parte espiritual. Pero hoy nos vamos a referir a los jóvenes también en la parte física. Y aquí hoy, para poder entender este sentido de la palabra joven, nos vamos a referir a la juventud. De una manera entender que la juventud tiene anhelos, tiene deseos y tiene grandes sueños en la vida. Pero entendamos la palabra aquí, y es valentía. Valentía se define como esfuerzo, vigor y decisión. Quiere decir que cuando hablamos de juventud estamos hablando de valentía, pero también estamos hablando de esfuerzo, de vigor, y también estamos hablando de decisiones. Hablamos de que la juventud tiene la fortaleza, tiene la fuerza para poder hacer las cosas. El joven no se cansa muy fácil. Si el joven se cansa en alguna actividad, es porque está enfermo, o porque tal vez no está haciendo tal vez una actividad normal. Pero el joven por naturaleza no debería cansarse, porque el joven tiene la fortaleza, está joven, tiene todo el dinamismo, tiene todo el vigor, toda la vitamina. Es que un joven que no hace una actividad normalmente tiene problemas, ¿verdad que sí? Ahora, si estudio lo está cansando y todas estas cosas, bueno, necesita hacer algún ejercicio, necesita tal vez practicar algún deporte para que su cuerpo esté de una manera saludable y que pueda de una manera crecer y desarrollarse normalmente. Entonces, cuando hablamos aquí de valentía, es necesario para todo aspecto de la vida, sobre todo en la vida hablamos cristiana. Porque cuando hablamos aquí, el versículo que hoy hemos considerado como la base bíblica es entender que el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Entonces aquí hay un consejo, pero también hay una exhortación a que sean valientes. ¿Por qué es que el Señor le dice a Josué que sea valiente? Porque está a punto de entrar a una conquista, está a punto de entrar a una guerra, a una batalla. Entonces era menester que a Josué se le indicara y se le dijera que él va a entrar a una etapa fuerte de su vida. Josué, entendamos que la Biblia lo califica como un joven de aquel tiempo. Entonces Josué necesitaba no solamente la ayuda, sino también la orientación, porque la fuerza la tenía. Él era un guerrero, él era un hombre de guerra. Quiere decir que él sabía las tácticas, pero necesitaba la orientación. Y aquí Dios viene y lo viene a empujar y le dice: así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Entonces veamos el punto número 1 en esta parte interesante, cómo el apóstol Juan nos lo enseña y nos lo muestra. Número 1, habla de jóvenes vencedores. Necesitamos entender que la vida del joven es una vida de luchas, es una vida de problemas, es una vida de retos, es una vida donde ellos tienen grandes obstáculos en la vida. Pero la Biblia nos aconseja hoy de que nos llama a que seamos vencedores dentro de lo que para nosotros hoy es el reto de la vida. Y hablamos de que no hay victoria si no hay lucha. Entienda eso. No hay victoria si no hay lucha. No vamos a poder gozar si no tenemos una lucha. Quiere decir que normalmente tendremos una lucha. Para poder coronarnos necesitamos, como dijo el apóstol Pablo, correr en la carrera para poder ser coronados. Entonces no podemos decir que estamos en victoria si no estamos luchando en contra de lo que se opone a la vida personal, sea a la vida cristiana, como también a los sueños que tenemos en la vida. Porque hay sueños que nosotros queremos realizar en la vida. Los adultos que estamos aquí, en algún momento de la vida de nuestra juventud, tuvimos muchos sueños. Y pienso que todavía algunos sueños tendremos por ahí. Tal vez no como cuando éramos jóvenes, porque algunos de ellos ya se cumplieron. Algunos, su sueño era estudió. Algunos dijeron: bueno, yo quiero llegar
a tal lugar, o tener tal dinero, o comprar esto, o comprar lo otro. Y para otros es casarse, tener hijos, tener una familia, y ya lo tienen. Para muchos ya sus sueños de ellos fueron ya la mayoría ya realizados. Algunos todavía están esperando decir, es que todavía me falta uno, pastor, y es tener nietos. Hay algunos que todavía eso está lejos para muchos de nosotros, pero bueno, son sueños. Son sueños. Algunos dicen, yo quisiera viajar para tal país, tal lugar, y darme una vacación, que eso ha sido mi sueño de años. Y en algún momento tal vez de la vida, ¿verdad? Se le cumplirá ese sueño. Algunos tal vez el sueño es salir a hacer la obra misionera, tal vez que Dios lo use en algún ministerio, en alguna área de la obra, y en algún momento de la vida se realizará en la vida de los adultos, porque todavía en la vida de los adultos todavía hay sueños que no se han realizado en la vida de nosotros. Entonces la juventud, de alguna manera, tienen y están comenzando a desarrollar esos sueños y esos deseos, pero hay luchas, hay pruebas. Para poder lograrlos siempre van a tener obstáculos en la vida. Por eso que la Biblia nos enseña hoy que necesitamos que hayan jóvenes vencedores. ¿Por qué? Cuando la Biblia habla, ejemplo interesante de David, usted conoce la historia, y hoy traigo a recordarle el cuadro de Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 45 al 47, donde se habla de una batalla que tuvo un joven, y ese fue David. ¿Se recuerda de David? David, que dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en guerra, y cuando él llega a aquel lugar encuentra un paladín, y que la Biblia dice que estaba insultando a Israel y gritándole de cosas, y que no había nadie quien se enfrentara a él. Y cuando se decide quién iba a enfrentar a Goliat, la Biblia dice, del menos que se esperaba el indicado, aparece un joven llamándose David. David, que había llegado solamente por ver cómo estaban sus hermanos, si todo estaba bien, a llevarles comida. Pero cuando escucha a aquel personaje insultar al ejército, a los escuadrones de Israel, hermano, él entra en un celo y reta a aquel hombre. La Biblia, voy a leer con ustedes donde dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien le dijo, tú has provocado. El versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, le dijo, que hay Dios en Israel. El versículo 47 le terminó diciendo: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová, le dijo, es la batalla, y él os entregará, le dijo, en nuestras manos. Eso es tremendo. Un joven frente a un hombre de guerra, un hombre de guerra que desde su niñez había sido capacitado para esta tarea. David, que solamente dice la Biblia que se había criado, hermano, entre las ovejas de su padre, y que había trabajado en el campo, que esa era su tarea. Pero ahí él conoció a Dios, ahí él de una manera entendió quién era Dios. Por eso que al verlo hoy enfrente de un gran hombre, un paladín, un hombre de guerra, no le tiene miedo, no le tiene temor, porque él sabía que al que él le servía era más grande que él. Entonces entendamos esta historia interesante que la Biblia nos enseña a nosotros, y le voy a leer otra versión, la nueva versión internacional, para poder entender lo que quiero decirle. Esta versión dice: pero David le contestó: y tú vienes a pelear conmigo con espada y flecha y lanza, pues yo vengo en el nombre del Dios poderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien, le dice, has atrevido a desafiar. Le dice el versículo 46, esta nueva versión: hoy mismo Dios me ayudará, le dijo, a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza.
hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con las, le dice, escuche, con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. El 47 dice: todos los que están aquí se darán cuenta de que Dios, quien da la victoria en las batallas, Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Y sí, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espada ni de flecha. Estos versículos están bien aterradores, hermano, da miedo. Lo que David en la nueva traducción o a nuestro lenguaje más actualizado usa la palabra, hermano, tan cruel en contra de este gigante. En la versión 60 que leímos, como si se amortigua un poco el coraje que le tiene a Goliat, pero en esta versión le dicen, no, le dice: te voy a dar el cuerpo y la cabeza a los buitres y a las aves y a los animales salvajes. Y menciona cadáveres y todas estas cosas, como si ese versículo da un poquito de temor. Pero miremos el corazón, que esa es la parte. Miremos el pensamiento de ese joven, la valentía, la fuerza que él da en ese momento para demostrarle, no por su fuerza física, sino demostrarle que es porque Dios es el que le iba a dar la victoria. Entonces entendamos una parte importante, joven, en esta noche. Todas las batallas que enfrentamos en la vida no la vamos a vencer con nuestra sabiduría, no la vamos a vencer con nuestra fuerza, no la vamos a vencer con nuestra inteligencia. Necesitamos algo más que eso, y ese se llama Dios. El poder de Dios, el poder del Espíritu en la vida de nosotros para poder tener victoria. No podemos tener victoria si Dios no está con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Ya me habían asustado ustedes. Entonces entendamos esta parte. En la vida tendremos gigantes. David se enfrentó a un gigante. Yo hago la pregunta: ¿qué gigante tú estarás hoy pasando o enfrentándote? Tal vez no en el caso tuyo, pero el día de mañana te enfrentarás a un gigante. Ese gigante puede ser un problema económico, puede ser un problema físico de enfermedad, un problema familiar, porque puede pasar, un problema dentro de la escuela puede pasar, los que ya están trabajando, un problema laboral. No sabemos con qué gigante te vas a encontrar en la vida. Y ese gigante probablemente te va a amenazar y te va a querer amedrentar y te va a querer tal vez sacar de tu círculo, de tu ambiente espiritual, de tu pensamiento con Dios, de tu corazón. Dios va a querer sacarte a Dios de tu corazón. Y ahí es donde tú tienes que mostrar la valentía, como mostró David en este cuadro bíblico, que no le tuvo miedo al gigante, que no le tuvo miedo a las circunstancias, no se aterrorizó por el semblante de aquel gran hombre gigante, aunque no era el único gigante, sino que existían más gigantes, pero ese era el gigante con lo que él se enfrentó en la vida que a David le tocó. Ahora la pregunta es: ¿con qué gigante tú te tocará pasar o enfrentarte en la vida? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Con qué gigante hoy tu padre, tu madre se están enfrentando? Porque de algo sí yo puedo decir: que la vida para muchos de los que estamos aquí adultos no ha sido fácil. No ha sido fácil. Hemos luchado y gracias damos a Dios que Dios nos ha dado la victoria, porque hemos vencido en el nombre del Señor. Tenemos la victoria a través de Cristo, tenemos la victoria a través de Él. Somos victoriosos porque Cristo está con nosotros. Hoy te queremos decir, joven, que tú
necesitas ser vencedor en Cristo Jesús, porque es la única forma que podemos vencer, y es a través de Cristo Jesús. Entonces, entendamos la parte, porque para poder vencer necesitamos ser fuertes. Dos, jóvenes fuertes son los que hoy en día necesitamos. Queremos que nuestros jóvenes aprendan a desarrollar fortaleza. Fortaleza es hablar de carácter, que no se dejen influenciar del mundo, ni se dejen convencer de lo que son las presiones de los demás. Jóvenes como Daniel, que se propuso mantenerse limpio de todas aquellas opresiones que cuando él estuvo en el reinado de Babilonia. Es interesante pensar que hoy, en el tiempo que vivimos, aunque diferente a los nuestros, diferente a los demás, y tal vez diferente al día de mañana, es entender que siempre el joven tendrá presiones en la vida. Pero para ello necesitamos ser fuertes. Fuertes es mantener un estado de valentía, es un estado de estabilidad, es un estado donde nadie a nosotros nos va a mover ni nos va a cambiar nuestra forma de pensar. Ese es el ejemplo de Daniel. Daniel nos enseña en el capítulo 1 y en el versículo 8, la Biblia nos enseña este cuadro interesante. La Biblia dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, porque él había entendido una cosa: que el comer de lo que ellos comían, porque ellos sacrificaban la comida a los dioses paganos, entonces él decidió no contaminarse con esa clase de comida. Prefirió comer legumbres. Él tuvo gracia delante del que los cuidaba. Entendamos de que Daniel no estaba en su país, Daniel no estaba en su casa. Recuérdense que Daniel, en el tiempo que estamos hablando, los habían llevado cautivos. Entonces ellos estaban prisioneros de guerra. Ahora eran jóvenes, habían sido educados, eran príncipes. Entonces los habían llevado a la casa del rey para prepararlos con aquellos que sabían ciencia, que conocían varias cosas. Los pusieron a prueba. Daniel y sus amigos, sabiendo que habían entrado en esa prueba delante del rey, él pide no comer todo eso. El que los tenía cuidado dijo: no puedo hacer eso, porque entonces el rey mirará en el rostro de ustedes que no están comiendo como se me ha mandado. Entonces el problema lo voy a tener yo. Y él le dijo: no tengas cuidado de eso. Permítenos que nosotros podamos alimentarnos de esto. Y la Biblia dice en conclusión de que fueron más grandes en conocimiento y en inteligencia de aquellos que comieron de la mesa del rey. Y no solamente eso, el rostro de ellos se miraba más brillante y mejor que los demás. Eso quiere decir de que estos jóvenes, Daniel se mantuvo, fue fuerte ante la presión del rey para que él se pudiera contaminar. Él dijo: no nos contaminaremos. Esa es la parte que hoy queremos mencionar, porque entendamos que aquí, para poder mantenernos en la brecha, en el camino, necesitamos ser fuertes. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Entendamos que el mundo y sus deseos cada día nos presionan la vida. Hermano, déjeme decirle algo. Tal vez en su tiempo, en mi tiempo, no era tal vez el tiempo de hoy. Hay cosas hoy diferentes, hay cosas nuevas, hay cosas que nos llaman más la atención en este tiempo, la juventud, que en aquellos tiempos nosotros. Tal vez porque la tecnología está más avanzada, las cosas visuales, las cosas tal vez, ¿cómo podemos mencionar? Hay más acceso que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos teníamos que ir al lugar. En este tiempo, desde la casa, tenemos acceso a muchos lugares. Entonces hay que ser fuertes para poder
servir, hay que ser fuertes para poder permanecer, hay que ser fuertes para poder amar a Dios. Y otra cosa bien importante que el apóstol Juan recomienda a que seamos jóvenes, a que sean jóvenes que guarden la palabra de Dios. La valentía de un cristiano está en la fe, está en el amor y en la obediencia a la palabra de Dios. Recuérdese que la Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, que escudriñemos las Escrituras porque os parece que en ellas nosotros encontraremos la vida. Jesús dijo que ellas dan testimonio también de Él. Recordar que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, para nosotros es entender que el guardar la palabra de Dios, la palabra de Dios nos lleva a la salvación. Quiere decir que la palabra de Dios nos revela el camino a la salvación. ¿Y quién es la salvación? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Por eso que la Biblia dice, justificados pues por la fe para con Dios a través de Cristo Jesús. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Entonces, el medio para llegar a la salvación se llama Cristo, pero usemos esta parte que es la palabra de Dios. La palabra es la que nos revela la persona de Jesucristo. Si usted quiere saber más de su Salvador, si usted quiere saber más de Jesús, si usted quiere saber más del Padre, quiere saber más del Espíritu, lea la Biblia. Ahí está escondido lo que nosotros necesitamos. Pero entendamos algo aquí, y es el ejemplo del apóstol Pablo, aquel joven pastor llamándose Timoteo. ¿Se recuerda la historia? Y la Biblia nos lo enseña en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 14 y el versículo 15. Y el ejemplo y el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién, le dice, has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo es que desde niño y desde su infancia y su juventud él ha guardado la palabra, y le dice que era menester que a través de él, la escritura, él tuviera sabiduría, tuviera entendimiento, pero recordar también que a través de ella tendría salvación en Cristo Jesús. Entonces, en conclusión, entendamos que la Biblia nos enseña el camino a la salvación. Entonces, ¿cuál es el ejemplo aquí? Que guardemos la palabra de Dios, porque ella es la que nos enseña la vida, la que nos enseña la salvación, es la que nos enseña lo que nosotros necesitamos en Cristo Jesús. Déjeme terminar, y aquí está lo bueno. Necesitamos jóvenes que amen más a Dios y al mundo. Las familias necesitan, las iglesias necesitan, y la sociedad o el mundo necesita jóvenes que amen a Dios. Entendamos, amamos el estudio, amamos la casa, amamos la familia, amamos los padres, amamos a los hermanos, amamos a nuestros hermanos carnales, amamos nuestra ropa, amamos nuestros zapatos, amamos nuestro celular, amamos nuestra computadora, amamos nuestra televisión, amamos nuestro cuarto, amamos todo lo que tenemos en la vida. Pero algo que no se les tiene que olvidar a ustedes es que debemos de amar algo más que todo eso, y es a Dios. ¿Por qué? Porque recuérdese que el internet y todo lo electrónico se tiene que poner al día, tiene que tener un update todo el tiempo. La ropa pasa de moda, el carro pasa de moda, la casa se tiene que arreglar, se tiene que pintar, y muchos detalles que se le tienen que hacer a las cosas materiales. Y no quiero decir o no quiero pensar, ni tampoco que me malinterprete,
Pero entendamos que aún dentro de las familias cristianas pasan por situaciones difíciles. Incluso pueden llegar hasta divorcios, muchos de ellos. Entonces, ni aún las familias cristianas, hermano, pueden durar o son duraderas. Todo está base abajo la voluntad de Dios, como uno ame a Dios. Entonces todo eso uno lo ama. Ama el estudio, ama al perro, al gato, ama esto, ama todo. Ama su mascota preferida, el conejo, el hámster, ama al ratón, ama de todo. Pero algo que no debemos de dejar de amar sobre todas las cosas es a Dios, hermano. Dios debe de ser el más amado sobre todas las cosas. Yo sé que tú amas tu familia, yo sé que tú amas porque eso es lo más querido que tú tienes, pero no podemos poner sobre Dios lo que para nosotros hoy es importante. Recuérdate que Dios es lo más importante en la vida. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tenemos un día puede pasar. Un día deja de existir, un día estará con nosotros y tal vez dejará de existir, pero Dios nunca nos dejará. Dios siempre existirá. Dios estará con nosotros. Dios peleará por nosotros. Dios cuidará de nosotros. Dios siempre estará con nosotros en la vida. Yo sé que estoy diciendo algo difícil para ustedes, jóvenes, pero es la realidad de la vida. Yo doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes se han criado en hogares cristianos. Tienen a sus padres, tienen familiares y tienen todo. Y eso es bueno, yo los felicito, porque han nacido en un tiempo bien bendecido de parte de Dios. Pero en el caso mío y probablemente en el caso de algunos más aquí, como padres, no todos nacimos y crecimos en un hogar como ustedes han nacido y han crecido. Ustedes lo han tenido todo y lo tienen todo. Tal vez alguien se identifica aquí conmigo, que no tuvimos todo en la vida. Sufrimos, llegamos a momentos de escasez y no podíamos exigirle al padre o a la madre. Si habían zapatos, bien, y si no habían zapatos, también bien. Si había ropa, estaba bien. Y si no había ropa, con la misma que estaba, eso teníamos que tener. Y se tenían que remendarlo, parcharlo, que tal vez ustedes no conocen eso. Eso era de que se tenía que ponerle algo nuevo a algo viejo y estrenar un parche. Tal vez ustedes eso no saben lo que es eso. Al zapato se le tenía que pegar algo adicional porque se rompía de tanto jugar, de tanto correr. Hay algunos que se los tenían que quitar y se los ponían solamente cuando iban a la escuela. Quiere decir que la vida que a nosotros nos tocó no fue la misma vida que a ustedes les ha tocado. Ustedes tienen abundancia, están bendecidos, tienen todo, tienen a sus padres, tienen todo lo que ustedes necesitan. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero la vida lleva su rumbo. Los días pasan, los años pasan, y todos en algún momento de la vida dejaremos de existir, unos más que otros. Y habrá un momento donde usted se quedará tal vez no solo, pero hará su familia, se casará, tendrá sus hijos, y por la podemos decir, por el destino de la vida, tal vez llegará que ya no tendrá a sus padres cerca de usted. Y usted tiene que presentar y tiene que avanzar en la vida de una manera solo con su familia. Y usted tiene que salir adelante. Aquello que un día amó en la vida ya no ha dejado de ser en la vida. El perro se hizo viejo, se murió. El gato que usted amaba mucho se murió. Y todo lo que tuvo en la vida pasó. Ahora es usted solo en la vida. Ahora, ¿qué es lo que debemos de aprender nosotros en la vida? Y es
amar a Dios. ¿Por qué debemos de amar a Dios sobre todas las cosas? Porque Dios nunca deja de ser. Dios no perecerá. Dios no se hará viejo. Dios no deja de existir. Dios permanecerá y será el mismo, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, la garantía que nosotros podemos tener en la vida es amar a Dios sobre todas las cosas en la vida. Y cuando decimos de amar a Dios sobre todas las cosas, es sobre todo, todo. No podemos excluir a alguien, no, es todo. Discúlpenme los padres en esta noche, porque no me malinterprete, ni quiero que me malinterprete diciendo de que le estoy quitándole el amor de su hijo a usted. No, eso no es así. Hoy lo que queremos enfocarnos es que amen a Dios. Ese es el punto. Que amen a Dios. Porque si aman a Dios, yo creo que nosotros, los viejos que estamos aquí, el día que Dios nos llame y muramos, nos vamos a ir, hermano, alegres, nos vamos a ir victoriosos y nos vamos a ir satisfechos, porque vemos a nuestros hijos que aman a Dios más que todas las cosas. Porque qué triste sería que muramos y nuestros hijos perdidos, y nuestros hijos desviados, y nuestros hijos amando otras cosas más que a Dios. Y no, y lo que queremos es enseñarles que amen a Dios más que todas las cosas. Pero para esto se necesita valentía, se necesita esfuerzo, se necesita amar la palabra de Dios, se necesita entregarse a Dios. Necesitamos jóvenes que amen a Dios. Aleluya. Yo sé que a nosotros nos cuesta soltar a nuestros hijos, y hablo por mi persona. Aquí hay parejas jóvenes que sus hijos todavía están pequeñitos, y yo sé que los cuidan. Es una etapa diferente cuando el hijo deja de ser niño y entra a su adolescencia. Es otra etapa totalmente diferente. Son otras necesidades, son otros consejos, es otra atención, es otro dolor de cabeza diferente al de niño. Pero cuando pasa la etapa de adolescente a la de joven, es otro dolor de cabeza totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? A los padres jóvenes hoy, en esta noche, les recomendamos que instruya a sus hijos en la palabra de Dios. Instruya al niño en su carrera, dice la Biblia, para que cuando sea grande, otra versión dice viejo, no se aparte de ella. Por eso que hoy el consejo lo terminamos con Eclesiastés capítulo 11 versículo 9 y 10, donde dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces hoy la recomendación que la Biblia, que el Señor nos da a nosotros, es que seamos jóvenes valientes. Y para poder ser valientes se necesita ser esforzado, se necesita amar a Dios sobre todas las cosas. Porque una de las cosas que nos va a hacer diferente de los demás es cuánto nosotros amamos a Dios. El mundo y sus deseos pasan, dice el apóstol Juan. Todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los de los ojos, y todas estas cosas que la vida nos ofrecen, y apartarnos de Dios. El joven sabio, el joven inteligente,
El joven valiente, el que ama a Dios, no se dejará cautivar por estas cosas pasajeras de la vida. Más bien vencerá sobre todas las cosas, porque se ha dado cuenta que todas las cosas perecerán en la vida, pero el que no perece se llama Dios. Las modas pasarán y todo lo que viene pasará, pero Dios permanecerá, y al que debemos de servir y amar es a Él. Hoy mi consejo para ti, joven, es que te entregues a Dios. Ama a Dios, sirve a Dios, dale tu vida a Dios. No te detengas en amar a Dios. Tienes el tiempo, tienes la habilidad, tienes el talento, tienes la fuerza, tienes la ayuda de tus padres, tienes la ayuda de tus líderes. ¿Qué quieres más? Tienes toda la vida. No podemos detenernos a ser mejores. Necesitamos ser mejores en la vida. Padres de familia, ayudemos a nuestros hijos a ser mejores en Dios. Así como les ayudamos en el deporte, como les ayudamos en la escuela, como les ayudamos en ciertas tareas de la vida, ayudémosles a ser mejores en Dios. Pero ¿cómo les ayudamos, pastor? Muy sencillo, con nuestro ejemplo. Cuando nosotros les damos ejemplo a ellos, ejemplos de fe, ejemplos de victoria, ejemplos de buenos padres de familia que amamos a Dios, que cuando llega el momento difícil mostramos fe y no mostramos queja, mostramos actitud y no mostramos cobardía, mostramos valentía y no mostramos cobardía, mostramos lo que Dios ha hecho en nosotros como verdaderos hijos de Dios y no como personas que no conocemos a Dios. Todos pasamos momentos difíciles en la vida, todos pasamos momentos duros en la vida, pero no nos debemos de acobardar ante las circunstancias de la vida. Hoy tal vez usted llegó enfermo, hoy tal vez llegó con problemas financieros, hoy tal vez usted llegó con situaciones difíciles en la vida, pero llegó a la casa de Dios. Eso quiere decir que usted es valiente, que usted ha vencido, que usted está sobre todo alabado el nombre del Señor y que usted ha reconocido que Dios es el Dios de su vida. A nosotros no nos ha detenido hoy la enfermedad. Hoy cantó porque pudo cantar con la ayuda de Dios. Hoy estamos aquí predicando por la ayuda de Dios. Estamos aquí porque Dios es bueno con nosotros. Usted llegó aquí porque Dios es bueno en su vida. Llegamos aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. No se detenga en servir a Dios. Sirvamos a Dios, amemos a Dios, seamos fieles a Dios. Dejémonos de cosas raras que lo único que nos dan son dolores de cabeza, porque hay padres que parecen más que niños, hermano. Hay padres que cualquier cosa les duele. Ay, hoy no voy. Y el viejo que tiene ahí al lado dice, pues no vayamos. Hoy no quiero hacer nada. Y el que está al lado le dice también, no hagamos nada. En vez de ser el motivador o la motivadora, muchas veces mostramos cobardía y mostramos timidez ante la situación de la vida. No, hermanos, mostremos valentía ante las cosas negativas de la vida. Recuérdese que Dios está con usted. Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros y Él nos sacará adelante en la vida. Dios te bendiga, joven. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga más.